Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. El Atlético de Madrid ha conseguido una victoria muy ajustada ante el Hannover por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. 2 goles, el primero de Falcao en el minuto 8 y el segundo de Salvio, un golazo en el 88, han metido al Athletic con por lo menos medio pie en la eliminatoria, en una eliminatoria que se le había puesto muy cuesta arriba cuando Mehmet Diouf en la primera parte empataba el partido en la única llegada clara en esos primeros 45 minutos del equipo alemán. Bueno, vamos a analizar en este capítulo 19 del podcast de La Voz Colchonera todo lo acontecido en el Estadio Vicente Calderón en este partido entre el Atlético de Madrid y el Hannover. Para ello abrimos ya el tiempo de opinión. Hoy tenemos a bastantes personas. Tenemos a un fijo en las alineaciones de este podcast, Yediel Ligero, director de la emisora online de fútbol internacional Líder Gol. Yedi, ¿qué tal? Hola Borja, ¿cómo estás? Bueno, y tenemos 2 invitados. Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y también a Fran Guillén, compañero de ABC.radio. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal, compañeros? Un abrazo a todos. Bueno, para empezar, por quien quiera. Fran, por ejemplo, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué análisis podemos extraer así a bote pronto, porque hace unos minutitos que ha terminado el encuentro? Pues, hombre, yo creo que el sabor de boca que se queda es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente ya firmaba casi el empate, porque la segunda parte ha sido extrañamente complicada, se ha puesto muy nervioso el Atlético de Madrid, le ha vuelto a faltar quizá un poquito de físico, la entrada de Diego parecía que no terminaba de cuajar, aunque es un buen partido el brasileño, pero no terminaba de encontrar esa será el segundo gol. El 1-1 era un resultado peligrosísimo, y yo creo que con el 2-1 el Atlético de Madrid parece que se le abre un poco más. Y por lo demás yo creo que un partido en el que se ha vuelto a demostrar que este Atlético de Madrid en algunas fases sigue ilusionando, porque yo por ejemplo tengo mucha esperanza puesta en ese dúo que forman Arda, sobre todo porque Arda últimamente yo creo que está siendo el mejor del equipo y lo está demostrando. Atrás quizá ha pecado de no saber tapar bien los huecos que dejaban los laterales. Sabemos que Juanfran sube, sabemos que Felipe sube. Otra cosa en lo concentrados que puedan estar Miranda y Godín para después tapar esos huecos que dejan detrás. Ahí ha abrido el gol del Hannover. Pero bueno, en definitiva yo creo que, teniendo en cuenta además que el Valencia ha caído en otro partido de esta parte del cuadro,
el AZ encarga la eliminatoria, el Atlético de Madrid parece que también, y yo creo que no se pueden ir descontentos los atléticos tal y como ha ido el partido. Carlos, Jedi, vuestro turno. Bueno, para mí me deja algunas dudas el partido, porque no he visto la cara fiable del Atlético de Madrid en Europa. Había superado con mucha solvencia, con muchísima solvencia para una competición como esta las dos eliminatorias anteriores, con Simeone en el banquillo frente al Lazio y contra el Besiktas. Pero bueno, estamos hablando de un 2-1 que, como decía Fran ahora, en algunos momentos del partido casi se puede considerar como un tesoro. Me parece que la eliminatoria queda abierta. He visto a un Atlético de Madrid por momentos poco fiable. No ha sabido manejar una renta de 1-0 en casa en una serie como esta, que es muy importante. Me deja dudas el equipo, como me las deja en el Campeonato Nacional de Liga, pero estamos hablando hasta ahora de un Atlético de Madrid totalmente fiable a domicilio en el viejo continente. Me parece un excelente resultado. El equipo físicamente en algunos departamentos me parece que está muy justo, pero ya digo, tal y como se había puesto el partido y ante un equipo como el Hannover, que no es un cuadro top en Europa, sinceramente creo que el Atlético de Madrid tiene muchas posibilidades de acceder a la ronda de los 4 mejores de la Liga Europa. Jedi, yo creo que el partido deja la sensación de que el Hannover se lleva más premio del que ha merecido, ¿no? Durante el partido. Ha tenido 2 ocasiones y ha estado metido atrás todo el encuentro. Es que para mí el Hannover no ha asistido. El Hannover ha asistido en los 2 momentos puntuales en los que, como siempre, Miranda desconecta, pierde la concentración y cometen errores en la marca. Entonces ahí es donde ha asistido el Hannover. Las 2 únicas llegadas que ha tenido a portería, pero para mí el Atlético ha sido muy superior, sobre todo en la primera parte. En la segunda sí es verdad que ha evidenciado un bajón físico bastante preocupante. Y bueno, otro tema que ya entraremos a valorar, pero a mí me ha preocupado mucho el partido de Adrián. O sea, me ha parecido bastante malo, muy lento con la pelota, y me empieza a preocupar ya lo de Adrián. Sí. Y como siempre, Arda Turan ha estado espectacular, y el partido, seamos sinceros, lo ha ganado el Toto Salvio con una genial individualidad. Y eso es lo que yo siempre te digo, ¿no? Que el Toto Salvio aporta cosas diferentes a este Atlético que no tiene. Y a eso me refiero yo, con que te puedes salir y ganar un partido como lo ha hecho. Yo creo que el Atlético de Madrid ha pagado quizás esas 2 ocasiones muy claras que ha tenido en la primera parte, ya con 1-0, una de Falcao, un remate de cabeza Franco que se le ha marchado arriba, y un disparo cruzado de Adrián. Está teniendo problemas en la finalización, llega bien a 3 cuartos de campo, pero el equipo no acaba de finalizar las ocasiones, y luego ha venido ese gol de Diop que yo creo que le ha pasado factura en la segunda parte. Sí, por eso, pero no puede haber tanta fragilidad en una eliminatoria como esta. No estamos hablando de un equipo súper top en Europa, aunque es cierto que el Hannover en una eliminatoria a 180 minutos puede ser un cuadro solvente. Es que el Atlético de Madrid tampoco tiene mucho gol. Decir esto con Falcao es una barbaridad, pero a partir de Falcao seguramente no es un equipo con gol. Adrián tiene mucho talento, inventa y cocina muchos goles. Para mí el mejor futbolista de la temporada junto a Falcao por rendimiento. Está claro que a Falcao le piden goles y los mete en todas las competiciones, pero es verdad que se le está acabando la gasolina, y a partir de ahí no hay un jugador que te roce los 10 goles en todas las competiciones de esta temporada 2011-2012. Creo que al Atlético de Madrid le falta matar los partidos, le falta ese veneno que tienen algunos equipos en las eliminatorias europeas para sentenciar una eliminatoria que seguramente con un poco más de acierto y con un poco más de fútbol hubiera quedado casi para cuestión de maquillaje en la vuelta. Fran. Yo creo que Falcao últimamente tiene una rara habilidad para combinar golazos con ocasiones demasiado claras falladas, y eso es algo extraño que parece acuciarle a alguien que teóricamente es un 9 puro y que teóricamente no puede fallar ocasiones como las que falló, por ejemplo, en el día de Zaragoza. No puede fallar alguna ocasión como la que ha tenido hoy, pero sin embargo después tampoco se le puede achacar gran cosa, porque hay goles complicados que sabe meterlos y que sabe transformarlos, como el gol, por ejemplo, de Mallorca, después de fallar precisamente un penalti. No sé, yo quizá la principal preocupación que tengo ahora, una vez ya más o menos analizado en frío la ida y con un ojo puesto en la vuelta, es que el partido de Alemania se lo van a perder Juanfran y Arda. También se lo pierde Gavi, pero para mí la baja de Gavi es menos discutible o menos grave. Igual que la de Mario, porque bueno, estamos hablando de alguien que puede ser suplido por Thiago, que hoy ha estado en el banquillo y creo que demuestra una vez más que es fundamental. Pero Arda, por ejemplo, creo que ahora mismo es clave para la construcción y para esa cocina del gol de la que hablaba Carlos. Y Juanfran yo creo que ahora no tiene relevo en ese lateral derecho, con lo cual veremos a ver cómo se rompe la cabeza Simeone para intentar tejer un 11 para la vuelta. Hablando no solamente el Atlético de Madrid, todos los equipos se cocinan en medio campo. Y si hablamos, por ejemplo, hoy, no solamente hoy, pero los 3 que han jugado hoy, no sé, Mario, Gavi y Coque cocinan en el medio campo. Los partidos se acaban ganando ahí en el fútbol moderno, y creo que al Atlético de Madrid
Si no cuenta con regularidad con los chispazos de Arda, su talento, que es un futbolista imperial, y si no entra Diego pronto, que supongo que entrará porque es el talento de este equipo, necesita sociedades en medio campo, porque si no le va a costar mucho, sobre todo aguantar el ritmo en la Liga Española e incluso pelear por estar en la final de Bucarest. Es que digamos que Mario y Gavi son más de cocinar en microondas, ¿no? Para que la gente nos entienda. No, son más de cocinar en equipos menores. Sí. En equipos de segunda división. O sea, el Atlético de Madrid, si no tiene a Diego, a Arda y a Thiago en el campo, es dificilísimo que construya, y no tiene alternativas en el banquillo, que es el problema eterno de este equipo. Hablaba Carlos antes del estado físico, me parece que era Carlos, sobre Adrián, pero yo creo que es que está jugando todos los partidos, igual que Falcao, prácticamente todos los minutos. Hoy la han sustituido, ha salido Salvio por él en el tramo final del partido. Al final la actuación de Salvio ha sido decisiva, pero no parece que el Atlético de Madrid tenga en el banquillo alternativas fiables. Tiene una plantilla que a lo mejor en número no es corta, pero sí que está, de forma brutal, está muy descompensada, vamos. Sí, sin duda alguna. Y al final lo que se ha visto, por ejemplo, en esa descompensación es que no hay mal que por bien no venga. Por eso ha surgido Juanfran y por eso se ha sacado de la manga primero Manzano y después Simeone ha adaptado esa solución de Juanfran. Pero es verdad que hay ciertos puntos clave que en eso quizá el Atlético de Madrid se parece un poco al Athletic Club de Bilbao. 3-4 jugadores que no tienen descanso y que el equipo paga mucho cuando por obligación tienen que rotar. En este caso va a pasar con Arda, y yo creo que a la hora de construir esperemos que no necesita el Atlético de Madrid marcar goles allí, porque a la hora de construir y de fabricar un gol se va a notar. Y bueno, pues son retales que hasta el verano no se van a poder tapar ni remendar. El tema del cansancio, que es algo machacón, yo no sé si, a mí me cuesta pensar en el cansancio. O sea, me niego a pensar que un equipo no rinda por cansancio, porque en otros deportes, por ejemplo la NBA, no es comparable con el fútbol evidentemente, pero juegan cada 2 días y los jugadores rinden sin ningún problema. Yo no sé si vosotros veis más un problema de falta de calidad o de cansancio. Bueno, está relacionado, ¿no? El relevo de los jugadores que tienen que aparecer para dar un poquito de refresco, seguramente su nivel no es como el de los titulares, sobre todo futbolistas imperiales como Adrián y Diego. Esto no solamente le pasa al Atlético de Madrid. Si excluimos al Madrid y al Barcelona, hablamos del Valencia, que va de más a menos, que está a punto de perder la 3ª plaza en la Liga, que hoy ha palmado, que siempre está en el alambre en las eliminatorias de competiciones del CAO, como la Copa del Rey, la Copa de Europa y la antigua Copa de la UEFA. El Athletic de Bilbao en Europa da exhibiciones, pero en la Liga se nota que no tiene gasolina. El Málaga ha ido de menos a más porque ha recuperado a futbolistas importantes y porque no está jugando entre semana en el viejo continente. Es decir, que más allá de los 2 grandes del fútbol español, los que tienen pasta y los que tienen talento y banquillo a 2 botones, todos los equipos lo pasan mal. Y creo que el Atlético de Madrid está dando muestras de ello, aunque sinceramente yo en la Liga le hubiera pedido un poco más. Y ya no hablo de resultados, sino de asegurar partidos y buscar opciones de puntuar de 3 en 3, que creo que a Simeone se le han escapado en los últimos tiempos. Vamos a hablar. De todas formas, habláis de. Has puesto antes, por ejemplo, Borja, el ejemplo de la NBA. Yo creo que hay 2 claves ahí. Primero, la autodosificación que existe en la NBA, y segundo, la preparación física. La autodosificación aquí no existe porque tienen que jugar los que tienen que jugar y no se puede sentar Adrián, no se puede sentar Falcao, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la preparación física, que yo a estas alturas sigo debatiendo. Supongo que Manzano haría una pretemporada para lo que él pensaba que iba a ser su juego, o lo que él pensaba que iba a ser su rotación, o lo que él tenía en mente sobre el campo. Evidentemente, esa preparación física de Manzano en pretemporada no vale para lo que Simeone sí exige sobre el terreno de juego, que quizá es un fútbol menos de toque, pero es un fútbol más físico, más intenso, más de estar siempre encima del balón. Y quizá eso sea, pues un lastre que no se pueda paliar hasta que Simeone coja el equipo otra vez desde el principio y en verano ya intente ajustar esas tuercas para el resto de temporada. Ahora mismo quizá estamos asistiendo a eso, a una descompensación de una pretemporada planificada por un entrenador y su preparador físico y ejecutada, sin embargo, al final por otro entrenador radicalmente distinto en muchos planteamientos. Bueno, Fran, sé que tienes prisa, que te hemos atracado prácticamente en la redacción, que ahora tienes que marcharte. Antes de marcharte, danos un pronóstico para el partido de vuelta. Con Carlos y con Jedi lo vamos a hablar más adelante, pero ¿qué esperas en ese partido de vuelta en Alemania? Espero mucho sufrimiento, porque creo que el Hannover va a cambiar y va a ser totalmente distinto a lo que ha sido hoy. Hoy yo creo que el Hannover con 1-1 se iba perfectamente contento a casa. Y recordando un poco el partido que perdió el Sevilla allí, en la previa de la Europa League, fue un partido en el que el Hannover le dio un buen rapapolvo al Sevilla. O sea, dominó, fue profundo,
era un equipo muy correoso, muy incómodo, muy veloz arriba, y yo creo que echándose arriba, que es lo que tiene que hacer, el Atlético de Madrid va a sufrir todo eso. Vamos a ver cómo yo creo que aguanta los primeros minutos, la primera parte, y yo creo que con un empate allí el Atlético de Madrid se tendría que dar por muy satisfecho, porque va a ser complicado ganar allí, y creo que este Hannover va a poner bastante resistencia a un Atlético de Madrid que, como digo, va a ir mermado. Así que si tuviera que pronosticar, diría un empate allí. Bueno, Fran, pues te esperamos otra semana ya más tranquilamente. Muchas gracias por tu colaboración. Un abrazo. Cuando queráis, un placer. Un abrazo a todos. Bueno, pues continuamos con Yediel Ligero, con Carlos Sánchez Blas, hablando de ese Atlético de Madrid 2, Hannover 1. Os iba a comentar, sobre todo a Carlos, porque con Yedi ya lo he hablado en otros capítulos, el tema de Falcao, porque hoy ha marcado el primer gol, pero yo sigo viendo en el ambiente dudas hacia el colombiano. De hecho, esta semana, creo que fue ayer concretamente, los medios británicos hablaban de una posible oferta del Manchester City, que estaba preparando 50 millones de euros para intentar la contratación del internacional colombiano. Yo no sé, Carlos, si tú tienes también esas dudas que hay en el ambiente sobre el rendimiento de Falcao. No sé, es una cuestión rara. Creo que sus números globales son incuestionables porque así lo dice la historia. Es uno de los mejores goleadores de la historia del Atlético de Madrid en una temporada. Pero sí es cierto que en algunos partidos da la sensación, como comentaba antes Fran, de que se podría poner las botas. Hay partidos del Atlético de Madrid en los que da la sensación de que Falcao se podría marchar al vestuario con 3, 4 o incluso 5 chicharros. Lo he visto este año en algunos partidos ligueros. Y hoy, por ejemplo, ha tenido oportunidades para hacer el 2-0 cuando el partido casi lo encarrilaba el Atlético de Madrid. No sé, es un futbolista raro, no le pidas que se asocie porque no es talentoso, seguramente no disfruta con las paredes, cuando le sacas del área de la semiluna para atrás es un futbolista que no goza, pero es un rematador y ha metido un porrón de goles en todos los equipos en los que ha jugado en Europa y en Sudamérica. Yo creo que Falcao, sinceramente lo digo, es un lujo para el Atlético de Madrid. Creo que necesita ajustar un poco la diana y fíjate lo que estamos diciendo con un tío que lleva casi 20 goles en la Liga y va otra vez para 10 en la Liga de Europa, pero es cierto que a veces da la sensación de que podría irse con un balón firmado en 1 de cada 3 partidos que juega, es decir, anotar un hat-trick que seguramente le colocaría en una cifra goleadora absolutamente formidable. Hablamos de otro nombre propio, otro jugador controvertido en el Atlético de Madrid, como es el Toto Salvio. Hoy ha salido a los últimos minutos en sustitución de Adrián, ha marcado un golazo. Yedi, te doy a ti el paso, porque tú eres el encargado siempre de defender al jugador argentino que deslumbró en el Benfica y que, bueno, tiene unas actuaciones intermitentes en el Atlético de Madrid, más o menos al ritmo de intermitencia del propio equipo. Yo me pongo ahí en el pelotón de fusilamiento para que me lleguen todos los tiros, pero yo sigo defendiendo a Salvio. Yo creo que es un jugador que, si es verdad que le falta constancia, sí que aporta cosas muy diferentes que no tiene el Atlético de Madrid. Tiene mucha llegada a gol, cosa que ningún centrocampista del Atleti, salvo quizás Diego, tiene. Y creo que tiene partidos. Ese revulsivo que puede actuar, y lo está viendo muy bien el Cholo en las segundas partes, para ganar partidos. Y es lo que tiene, que si sale fresco, es un jugador que desborda por banda, que tiene llegada a gol, que hace buenas diagonales, que tiene un buen disparador de fuera del área y que aporta cosas muy diferentes a las que tiene el Atlético en el centro del campo. Que ya de por sí está bastante mermado ese centro del campo, porque, como habéis dicho antes, ninguno tiene gol excesivo como para poder aportar algo en ataque, ¿no? Pero Salvio, sin embargo, da esas cosas diferentes que hacen falta también en el mundo del fútbol. No, y hoy además yo creo que en el momento en el que ha entrado en el terreno de juego ha leído bien el estado en el que se encontraba el partido el Cholo Simeone, porque yo lo he visto, vamos, en un momento en el que estaba muy cerrado el Hannover, Carlos, se necesitaba alguien por fuera. Sabemos que Arda juega en la banda izquierda, pero siempre tira al centro, Diego más de lo mismo. Y el Atlético de Madrid con Salvio era la única opción que tenía para jugar un poco por fuera, ¿no? Sí, a ver, yo comparto todo lo que ha dicho Yedi. Me pongo a analizarlo y es que lo comparto. Me parece que no dice ni una mentira, como es habitual, que es un tío muy veraz. Y comparto tu análisis de ahora. Pero luego me pregunto, ¿y qué? Es que me parece el eterno futbolista que no es capaz de tirar la puerta abajo. Creo que él no se lo cree, aunque sea reiterativo. Y me parece que los entrenadores que ha tenido en el Atlético de Madrid piensan lo mismo, que le falta algo, no sé si condición física, porque es cierto que incluso en partidos que ha brillado, como la primera parte en Sevilla o los primeros 30-35 minutos frente al Besiktas en el Estadio Vicente Calderón, incluso en esos partidos
su fragilidad física apunta a que te puede durar 60-65 minutos de calidad en un partido de 90. Creo que tiene cualidades, me parece un futbolista muy interesante, pero me da la sensación de que puede ser el eterno jugador que nunca derriba la puerta. La abre, pide paso, llama al telefonillo, muestra la cara cuando el anfitrión utiliza la mirilla para saber quién viene, pero nunca va a tirar la puerta abajo. Y yo le vi partidos en Portugal que me fascinó. Pero claro, Portugal no es España y tampoco Portugal es jugar élite en competiciones europeas. No sé, me gusta mucho, pero me parece un jugador poco fiable si hablamos de regularidad para un equipo como el Atlético de Madrid. Yo, estoy de acuerdo en lo que dices, y el problema es que en el Atlético de Madrid hay demasiados jugadores con ese corte, ¿eh? Un corte de jugador que ilusiona mucho, un jugador creativo, un jugador que parece que tiene una proyección muy grande, pero luego se quedan en eso. A lo mejor es que no vale para el Atlético de Madrid, ¿no? Por eso yo tengo ganas de ver a Simeone, al que yo acuso a veces de reservón, lo cual no quiere decir que yo no crea en un proyecto Simeone en el Atlético de Madrid, pero lo quiero ver desde el arranque de la temporada hasta el final, con su equipo, con su gente, con su forma de jugar y sus efectivos para ese modo de jugar en un terreno de juego. En el Atlético de Madrid hay pocos jugadores fiables. Diego es fiable, ha estado lesionado y su equipo lo ha notado. Falcao es fiable porque mete goles. Atrás, claro, si tenemos que hablar de un futbolista como Miranda, que es verdad que con Simeone más o menos ha cumplido, pero no deja de ser Miranda y no deja de ser el Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid, que a ti te dicen que a Miranda lo traen a un equipo de segunda división y te lo crees. Y es un ejemplo de tantos en la historia reciente de este club. Por eso digo que hay jugadores que no son fiables y Salvio puede ser siempre un buen acompañante para jugadores 2, 3, 4 que tiren del carro. Él se tiene que sentir cómodo, llevarse por la inercia y aportará mucho. Si tiene que coger el carro, le pesa y se desvanece. Para cerrar un poquito el partido de esta noche, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os ha convencido del Atlético de Madrid? Yo me quedo con el resultado, me quedo con ese idilio que queda un poco en el aire, pero es real, es tangible, del Atlético de Madrid con esta competición. La ganó hace 2 años. Creo que Simeone no va a cometer el error de Manzano, que tiró la Copa del Rey a la basura. Hoy en día ganar un título es muy complicado para un equipo como el Atlético de Madrid y tiene una baza muy real para levantar la Copa Europea durante el mes de mayo en Bucarest. Le quedan 4 partidos, 3 para estar en una final y 4 para levantar una Copa. Creo que el Atlético de Madrid va a dar mucho que hablar en esta competición y sinceramente, si todo le sale bien y aguanta las embestidas que va a sufrir en Alemania, porque es así, puede matar incluso la eliminatoria a la contra y llevarse la victoria en Alemania. Yo creo que es que, fíjate Carlos, esto lo habíamos hablado Borja y un montón de veces, yo creo que el Atlético lo que está desechando es la Liga, porque va claramente, se sabe a 4 partidos de ser campeón de Europa, y esto lo hemos hablado muchas veces Borja y yo, que es la manera más fácil de meterse en Europa la próxima temporada, porque hay muchos equipos ahí peleando en Liga, y yo creo que va descaradamente a por la Europa League, vamos. Se ha visto unas semifinales que ni Valencia ni AZ Alkmaar yo creo que tienen ahora mismo nivel para el Atlético de Madrid, pueden ser factibles en semifinales los dos equipos, y en la final pues te la juegas toda una carta, pero es verdad que la participación europea el año que viene pasa por la Europa League sobre todo. Y del Atlético de Madrid pues hoy me quedo sobre todo con la actitud, la garra en la primera parte. Yo me quedo con los continuos 2 contra 1 que han hecho en defensa cuando cogía por ejemplo el Hannover la pelota en las alas, en las 2 bandas había continuamente ayudas defensivas, coberturas 2 contra 1 y me quedo con la garra que ha mostrado el equipo en la primera parte. Y yo creo que vamos a coincidir en lo más negativo, esos despistes en defensa. El equipo había estado muy bien hasta ese empate del Hannover, una jugada por banda derecha, el centro al área y remataba Diouf completamente solo. En otra jugada en la segunda parte ha ocurrido lo mismo. Yo creo que ha aprovechado el Hannover ese hueco que dejaba Filipe Luis, que tenía que subir, incorporarse mucho en ataque, porque Arda Turán, como hemos comentado anteriormente, siempre tira al centro y ha encontrado ahí un flanco débil para el Atlético de Madrid y el conjunto alemán. Sí, le ha pasado en los últimos encuentros. Acordaos que cuando llegó Simeone puso el cerrojo a la portería y Courtois era casi un hombre inabordable bajo los palos, ¿no? En los últimos partidos le está costando más. Ha habido errores puntuales que llevan peligro a la portería del Atlético de Madrid. Domínguez tampoco le convence a Simeone para ser titular y Godín es un jugador irregular que ofreció su peor cara con Manzano, se recuperó con Simeone, pero ahora parece ofrecer dudas, sobre todo después del otro día en Zaragoza con ese penalti infantil en el minuto 93.
Sí, es difícil de todas formas encontrar a un equipo que mate en Europa. Si quitamos a los dos grandes del fútbol español, me refiero por dinero y por resultados, Real Madrid y Barcelona, es complicado. Fíjate lo que ha pasado con el City, con el United, con los equipos italianos. Aunque sea el Hannover, sea el séptimo de Alemania, siempre es complicado matar la eliminatoria. Eso es lo que le podemos reprochar al Atlético de Madrid cuando iba 1-0 y ha tenido ocasiones para seguramente visitar con cierta tranquilidad el país germano. Yedi, ¿a ti también te ha parecido que ese aspecto, los fallos en defensa, esos pequeños fallos que ha aprovechado el Hannover con un gol y con una ocasión clarísima, lo único que ha hecho el equipo alemán ha sido lo peor del Atlético de Madrid? Yo es que aquí yo diferencio dos partes. Yo desde la llegada de Simeone creo que ha habido dos etapas. Una primera en la que salía muy fuerte en la primera parte, en la segunda se venía bajo físicamente y cometían errores por despistes, por fallos de concentración que le costaban los partidos al final, tipo Gijón, por ejemplo, o ese tipo de partidos que le costaban al final recibir un gol como el de Besiktas en casa. Y luego otra fase donde ya entró a controlar más el partido, a tener un poquito más el dominio de la pelota sin presionar tan arriba y a dosificar un poquito más los esfuerzos. Yo creo que este partido a mí me ha recordado más a la primera etapa de Simeone, a los primeros partidos que jugó Simeone con el Atlético, que salió muy fuerte a morder arriba al rival, que salió marcando goles en los primeros minutos, presionando muy arriba, muy bien en el 2 contra 1, pero que se viene abajo físicamente y los errores defensivos, esos fallos de concentración, sobre todo de Miranda en el día de hoy, que ha estado lamentable en esos dos errores en las dos ocasiones del Hannover. Y eso es lo que le ha costado al final, pues poder seguir con un empate en el marcador. Al final lo ha arreglado Salvio, pero podía haberse ido con un empate tranquilamente. Bueno, y mirando ya al encuentro de vuelta, la semana que viene, Yedi, ¿qué Hannover nos vamos a encontrar? ¿El de hoy o un Hannover algo más ofensivo, puesto que bueno, la eliminatoria ahora mismo la tiene perdida? Yo creo que el único cambio que va a hacer en la alineación es quitar a Slaudraff y meter a Abdelaue, que es un goleador puro, fue el pichichi de la Liga Noruega hace 2 temporadas. Y lo estaba haciendo bastante bien en Alemania, hoy no ha sido titular porque, como te dije la semana pasada, fuera de casa siempre quita un punta. Pero yo creo que teniendo que salir a ganar el partido va a salir con 2 delanteros el Hannover, y recordar que el Hannover no ha perdido un solo partido esta temporada en casa, o sea que más vale el Atlético que se ponga las pilas y que vaya con la concentración bien a tope. Tampoco había perdido el Besiktas. No me lo compares. Ya lo sé. He sido un poco oportunista. Carlos. Ya te digo que he estado en ese campo, además. Estuve en los octavos de final del Mundial de Alemania, año 2006, de infausto recuerdo. Nos ganó Francia y nos ganó bien, además, con aquellos últimos destellos de Zidane, Henry y compañía. Y es un campo muy caliente. Nosotros hablamos con muchos tópicos y tiramos del infierno turco y todo esto. En Alemania, como hemos visto hoy en el Schalke Athletic de Bilbao, sí que disfrutan del fútbol con emoción, con pasión y con un ambiente realmente caliente. La atmósfera va a ser fundamental, fenomenal para el equipo local, pero bueno, también el Atlético de Madrid tiene que estar preparado para jugar en estos ambientes e ilusionar a una gente que, ya digo, que ve muy cerca poder repetir las emociones de hace 2 años que fueron inolvidables para toda la parroquia del Atlético de Madrid. ¿Tú crees, Carlos, que el Atlético de Madrid va a acusar esas 3 bajas que tiene de cara al partido de vuelta? Recordamos Gavi, Juanfran y Arda. Bueno, Juanfran no tiene recambio. Supongo que optará por colocar a Perea en el lateral derecho. Supongo. Sí. Un equipo más defensivo y un equipo que necesitará coberturas. Es verdad que Juanfran ha crecido muchísimo con Simeone en esa parcela derecha del campo. Lo de Gavi, sin ser un jugador que sea santo de mi devoción, creo que está completando una temporada aceptable, mejor que otros mediocampistas como Mario Suárez, no se le puede reprochar nada, está dejándose todo y ya digo, supera el 6 sobre 10 en esta campaña. Y lo de Arda, el talento siempre se echa de menos, pero si Diego, como supongo que ya estará al 100% es titular, y Thiago, me parece que hablar de Diego en mediocampo es un escándalo. Y yo creo que Thiago también va a jugar. Y teniendo en cuenta esa circunstancia de la baja de Juanfran, que vaya a jugar Perea, yo en lugar de sacar a Coque, que Coque es un jugador que me gusta, pero yo creo que hay que darle minutos con tranquilidad. Porque la gente yo también la veo bastante agresiva con el canterano. Necesita minutos, tiene que tener sus oportunidades, pero yo a lo mejor para ese partido, viendo que no tienes un lateral con proyección ofensiva, que es más un central reconvertido a lateral, a lo mejor yo apostaba por Salvio. No sé si estáis de acuerdo. A mí me parece un poquito arriesgado eso, porque Perea atrás necesita mucha cobertura, necesita mucha ayuda y necesita un extremo que baje mucho a echarle un cable, porque el Hannover va a apretar mucho por esa banda con Pander y con Rausch.
y Perea no es precisamente de los más seguros en el lateral, o sea que yo sin embargo optaría más por un centrocampista que baje más a ayudar a Perea. Tipo Coque, encajaría en ese perfil. Yo creo que sí, para mí encajaría mejor, pero claro, el fútbol es gustos y eso ya... Nada, no te quepa duda que Simeone se va a tapar los pies, eso está claro, se va a tapar los pies con un tribote más o menos defensivo, gente con talento arriba, pero va a sujetar mucho en medio campo porque es lo que le gusta habitualmente al técnico del Atlético de Madrid, que tampoco engaña a nadie, pero es su forma de jugar un poquito reservón y siempre con la mantita que tape el dedo gordo de los dos pies. Bueno, y el pronóstico, esto ya más que realismo es sentimiento. ¿Qué sensaciones tenéis de cara a esa vuelta? ¿Veis al Atlético de Madrid con opciones de meterse en semifinales de la Europa League? Sin duda sí, yo creo que van a pasar los dos de este lado del cuadro, el Valencia y el Atlético de Madrid. Ha dicho antes Jedi que es muy superior el Atleti al Valencia. Yo creo que sería una serie muy abierta, muy bonita para el fútbol español y además con dos outsiders que buscarían una final continental, que las dos aficiones exigen la presencia en la lucha por los títulos. Creo que los dos van a sufrir, que los dos van a tener momentos difíciles en el partido, también el Atlético de Madrid, pero tengo la sensación y la convicción de que va a superar la eliminatoria y se va a plantar entre los 4 mejores de la Liga Europa. Jedi. Yo no tengo ninguna duda que va a pasar, vamos, yo creo que va a ganar el partido y todo en Alemania, o sea que yo no veo ninguna duda para pasar. Creo que puede sufrir el primer cuarto de hora si encaja un gol y eso, pues bueno, puede sufrir. Pero yo creo que el Atlético tiene capacidad para ganar en Alemania también. Y un último tema, dos temas, mejor dicho, para cerrar, tienen que ver con el Atlético de Madrid, aunque no con el aspecto deportivo. Hoy en el confidencial.com han publicado una noticia que dice que el PSOE propone regular la situación económica del fútbol. El que no pague no competirá. De esto hablamos hace poco, Jedi. Yo lo veo complicado, ¿no? Veo bien que se intente acabar con la deuda que hay en el fútbol. Recordamos que los clubes de fútbol deben a Hacienda y a la Seguridad Social 750 millones de euros. En concreto, el Atlético de Madrid adeuda 155. Pero si es el que no pague, no competirá, van a ser pocos los que compitan. Yo solo digo que si eso es así, vayáis calentando porque os toca salir. Carlos. Nada, el fútbol es el opio del pueblo. Creo que esto se va a corregir a medio plazo, nunca a corto plazo. Es decir, que se van a sentar las bases para que el fútbol sea otra historia a corto, medio plazo, entre corto y medio plazo, nunca a cortísimo plazo. Y además hay países como el alemán que está al día, que se muestran indignados con la forma de proceder de los clubes españoles. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el Hamburgo y lo que le reclama por Matixen al Málaga, que le pide pasta en ese acuerdo al que llegaron el pasado verano. Creo que hay países serios que le van a apretar mucho al fútbol español, y ahí está la Liga para dar la cara y la Federación para pedirle a los clubes, a los jeques, a los españoles, a Gilmarín y a todos que cumplan con lo pactado. Ya digo, me parece más de cara al medio plazo que al corto plazo. Pero esto tiene que ser una solución ya, porque la gente es muy mala económicamente. Es un para la gente, pero aquí hay que pagar. Y para terminar, esta semana, a principios de esta semana, nos hemos enterado, informaba el Atlético de Madrid en un comunicado oficial, que Fernando García Basolo ha vendido sus acciones, el 5% que tenía de las acciones del Atlético de Madrid, a los dueños mayoritarios, por decirlo de alguna manera, como son Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo. García Basolo ya tenía una especie de conflicto con los accionistas mayoritarios, sobre todo con Enrique Cerezo. No estaba de acuerdo con la gestión del club, de hecho se había apartado un poco del Consejo de Administración. Yo no sé qué os parece esto, si tenéis alguna opinión. Bueno, era de lo poco disidente que había en el Consejo de Administración del Atlético de Madrid. Lo que pasa que su papel accionarial, su repercusión en el día a día del club era mínimo. Él ya se ha mostrado contrario a ciertas cosas y ha hecho pública la mala relación Gilmarín-Enrique Cerezo, pero claro, su poder era nulo para tomar decisiones, sus opiniones no eran vinculantes, y creo que ha dado un paso al lateral para asumir que los que mandan son Enrique Cerezo y sobre todo el dueño de facto del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín. Jedi. Yo creo que este hombre lo que tenía que haber hecho es comprar en vez de vender, pero bueno, ya que no puede hacerse con el resto de las acciones, pues chico, ¿qué se le va a hacer? A mí desde luego no me parece bien que cada día se hagan con más acciones, y lo que me da rabia es que siempre esta gente encuentra un gol en el último minuto, ¿no? Siempre encuentran un gol en el descuento,
Cuando en aquella temporada con Quique iban las cosas fatal, que ya estaban todos los aficionados volviéndose en su contra, por la nefasta gestión que llevan 25 años haciendo, se encuentran con el título de la Europa League, ahora se están encontrando a Cholo Simeone, que está volviendo a fortalecer las ilusiones de los atléticos, y siempre cuando peor están, siempre sacan fuerzas de flaqueza y ese gol en el último minuto que les va salvando siempre la silla. El problema es que la mayoría de los aficionados del Atlético de Madrid prefiere ese gol en el último minuto a que el club siga con los bandazos que lleva dando desde hace casi 25 años. Recordamos que el 26 de junio se cumplirán 25 años de la entrada de la familia Gil en el Atlético de Madrid. En fin, veremos qué ocurre en las próximas semanas, si el Atlético de Madrid es capaz de meterse en Champions. Lo tiene complicado. Recordamos ese partido ante el Getafe del domingo. No os he preguntado por él, por cierto. ¿Cómo lo veis? Yo azul. Partido peligroso, ¿eh? Me consta que en el Getafe le tienen muchas ganas a este partido porque puede suponer la permanencia casi cerrada y meterle 3 puntos en la tabla al Atlético de Madrid y sobre todo olisquear puestos europeos, que para un club como el Getafe es casi una bicoca. Partido peligroso, el Getafe lo lleva trabajando toda la semana. El Atlético ha hecho un gran esfuerzo hoy y tiene que jugar como aquel que dice el domingo a las 12 de la mañana. Como mínimo, encuentro peligroso para el Atlético de Madrid. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Yediel Dijero, Carlos Sánchez Blas, muchas gracias por estar hoy en este capítulo 19 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos en próximas semanas. Un abrazo a los dos. Un abrazo para todos. Un abrazo cuando queráis. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @LaVozColchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. Y hasta aquí ha llegado el 19º capítulo del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y Aupa Atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.